Era una fría mañana de octubre cuando el destino decidió trazar una ruta inesperada en la vida de un grupo de jóvenes llenos de sueños y aspiraciones. Aquella jornada, que comenzó con la risa y la emoción de un vuelo rutinario en un Fairchild FH-227D, se transformó en una pesadilla inolvidable cuando, en medio de nubes espesas y una niebla implacable, el avión se precipitó contra la inmensidad helada de la cordillera de los Andes. En el instante en que el impacto se consumó, la cabina se llenó de un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido del metal retorcido y el sonido sordo de vidas truncadas. Entre los escombros, el desconcierto y el terror se mezclaban con la incredulidad de quienes jamás imaginaron que en un abrir y cerrar de ojos sus mundos se transformarían en una lucha encarnizada contra la muerte. Los sobrevivientes, heridos tanto en el cuerpo como en el alma, se encontraron de repente en un paisaje de nieve infinita y frío cortante, donde la esperanza parecía esfumarse con cada ráfaga de viento helado. Con el avión reducido a un montón de restos destrozados, la montaña se erguía como un juez implacable, recordándoles que la naturaleza, en su forma más cruda, no tiene piedad. Con la agonía latiendo en cada latido, cada uno de ellos se vio obligado a enfrentarse a la realidad. Estaban solos, aislados en un entorno hostil donde el tiempo se diluía en días interminables y las temperaturas bajaban a niveles que helaban la esperanza. El primer impulso fue buscar refugio entre los restos del fuselaje, intentar hallar algo de consuelo en medio de la adversidad, pero pronto se hicieron evidentes las limitaciones de aquel lugar abandonado por la misericordia. La escasez de alimentos y la implacable sed de supervivencia fueron dejando su huella en cada mirada y en cada gesto tembloroso. La montaña, testigo silente de sus sufrimientos, ofrecía poco más que nieve y rocas, y la desesperación comenzaba a calar hondo en los corazones. Con el paso de las horas y los días, el grupo se vio enfrentado a decisiones inimaginables. Las reglas morales, que en otra circunstancia hubieran sido inquebrantables, se disolvieron ante la cruda necesidad de seguir vivos. La realidad impuesta por el frío y el hambre obligó a aquellos que aún latían a recurrir a lo impensable. La única forma de alimentarse era aprovechar los restos de aquellos que el destino había reclamado, transformando la tragedia en un sacrificio colectivo en nombre de la vida. Cada bocado, consumido con dolor y resignación, era a la vez un homenaje a un ser querido perdido y una amarga ofrenda a la supervivencia. La decisión, tomada en silencio y con el corazón destrozado, se convirtió en un pacto tácito entre almas afligidas, un secreto compartido que, pese a su crudeza, era la única llave para mantenerse con vida en medio del letargo glacial. El avance de los días se convirtió en una odisea marcada por la incertidumbre y la lucha diaria contra un enemigo invisible, el tiempo. Cada amanecer traía consigo la promesa de un rescate que parecía inalcanzable, mientras la noche caía como un manto oscuro sobre los restos de lo que alguna vez fue un vuelo lleno de ilusión. Las temperaturas descendían aún más, haciendo que el simple acto de respirar se convirtiera en una batalla contra la rigidez de la congelación. Los cuerpos, debilitados por la falta de alimento y el constante frío, se esforzaban por mantenerse erguidos, aferrándose a una voluntad que se renovaba en cada mirada de complicidad, en cada gesto solidario, en cada palabra susurrada en la penumbra. En medio de esa lucha titánica, algunos corazones decidieron no rendirse y emprendieron la misión casi imposible de buscar ayuda. Con pasos vacilantes pero llenos de determinación, se adentraron en la inexplorada inmensidad de la montaña, sabiendo que cada zancada era un riesgo, pero también la posibilidad de encontrar un resquicio de salvación en un mundo que parecía haber olvidado su existencia. Esa travesía se convirtió en el epítome del coraje humano. Caminaban entre crestas y valles helados, desafiando la fatiga y el miedo, mientras el paisaje cambiaba a cada paso, mostrando facetas de belleza salvaje y peligro inminente. El viento, frío y cortante, parecía susurrar historias de antiguas leyendas, mientras los rostros marcados por la desesperación se iluminaban con la chispa de la determinación. Cada paso en la nieve era una afirmación de que la vida, a pesar de las adversidades, seguía latiendo con fuerza, y cada mirada era un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de sobreponerse a las pruebas más crueles. El trayecto, plagado de incertidumbre, se transformó en un relato épico, en el que cada obstáculo superado era un triunfo contra el destino, y cada nueva aurora era una victoria que desafiaba la inclemencia del entorno. Entre las cumbres nevadas y las profundidades del aislamiento, las noches eran tan largas como las historias de los que ya no estaban. La soledad se sentía en cada rincón, y el eco de las risas pasadas se mezclaba con el sonido del viento, creando una sinfonía de dolor y esperanza. Las estrellas, testigos mudos de la tragedia, parecían brillar con una intensidad que recordaba a los que aún luchaban por ver la luz. La solidaridad se volvía la única bandera en medio de la oscuridad,
un gesto de compartir el poco calor humano que quedaba, una palabra de aliento en el frío absoluto, una mano extendida en medio de la desesperación. En esos momentos, la amistad se transformaba en el único refugio, en la única razón para seguir avanzando, a pesar del inmenso sufrimiento. Cada jornada se convertía en un relato cargado de matices. La crudeza de la naturaleza se mezclaba con la ternura de un abrazo inesperado, el miedo se transformaba en coraje y el dolor se iba diluyendo, aunque nunca desapareciendo por completo, en la fuerza inquebrantable de quienes se negaban a rendirse. La montaña, en su majestuosa indiferencia, era a la vez enemigo y testigo del milagro de la resistencia humana. Los días se sucedían y, con cada uno, se forjaban nuevas historias de sacrificio, de la memoria de aquellos que ya no podían caminar y de la determinación de seguir adelante en honor a sus vidas. La experiencia, tan brutal como reveladora, dejó una marca imborrable en el alma de cada sobreviviente, un eco persistente de que, en los abismos del sufrimiento, la humanidad puede encontrar la fuerza para reinventarse y renacer. Finalmente, cuando parecía que la esperanza se había disipado por completo, el esfuerzo de aquellos incansables exploradores se vio recompensado. El cruce de la montaña, plagado de peligros y momentos de duda extrema, los condujo hacia un sendero que finalmente llevó al contacto con el mundo exterior. La noticia del rescate se esparció como un rayo de luz en medio de la oscuridad, y en ese instante, el silencio glacial de la cordillera se llenó del murmullo esperanzador de vidas que volvían a unirse con la calidez del hogar. El reencuentro con la civilización fue agridulce, marcado por la alegría del salvamento y el peso insuperable de las pérdidas irreparables, pero también por la certeza de que la vida, en su forma más pura y desafiante, había encontrado la manera de prevalecer. El accidente aéreo de los Andes quedó así grabado en la memoria colectiva como una epopeya de dolor, sacrificio, sobre todo, de la resiliencia del espíritu humano. Aquellos días en la nieve y el hielo no solo relatan la tragedia de un vuelo maldito, sino que son testimonio del coraje inhumano de personas que, frente a la adversidad más absoluta, descubrieron en sí mismas la fuerza para transformar el sufrimiento en un acto de supervivencia y solidaridad. La historia se cierne como un recordatorio perenne de que, incluso cuando la oscuridad parece haber triunfado, en el interior del ser humano siempre arde una llama que se niega a extinguirse, capaz de iluminar los rincones más oscuros de la existencia, de mostrar que, contra todo pronóstico, la vida encuentra la manera de prevalecer.